Nacho, ¿trajiste todo lo que te Como pedí? siempre, Vicenta. A ver, todos en calzones, ¿sí? Metan la ropa en esas bolsas para que no se moje. Juan Pablo, tú que eres el más fuerte, necesito que te vayas hasta atrás por si algo se tuerce en el camino. Tú mandes, Vicenta. Ay, Aida. ¿Segura que puedes cruzar con esa panzota? Todavía te puedes arrepentir. De lo único que me puedo arrepentir es que mi hijo no tenga un futuro. Vicenta, vámonos. Órale. Recuerden el entrenamiento que les di. Por favor, estén atentos. Nacho, tu parte. ¿Es neta lo que me dijiste, Vicenta? ¿Vas a dejar de cruzar mojados? Esta era la sorpresa que te tenía mamá. Híjole, pues cuánta lana, mija. Todavía falta. En un mes junto todo lo que necesitamos para mudarnos para el gabacho para siempre. Chucho no te va a volver a poner un dedo encima nunca más. ¿Y si en este mes pasa algo qué? Yo sé cuidarme de los narcos y de la migra. Mi bronca es tu enfermedad. Con ese cáncer sí estamos jugando carreritas. Porque aunque te hagas la fuerte, ama, yo sé que te sientes de la tiznada. Por eso me urge llevarte a los Estados Unidos. Yo no sé a qué le tengo más miedo. Si este cáncer. O a que tú acabes en la cárcel. O muerta. Porque los hijos no se pueden morir antes que los padres, mija. Pedro, necesito que tengas cuidado con esas bolsas. Tú, llévate a este niño, por favor. Su mamá no va a poder con él. Sí, Vicenta. Nos llegó la hora. Tenemos 8 para cruzar la próxima semana. Nos vemos el sábado. Simón. A ver, escúchenme todos. Tenemos 20 minutos antes de que la migra llegue. Vámonos, pues. Looky there, Phillips. What's that? Probably another dead one. There ain't nothing but Mexican ghosts around these parts. Mi hijo está muy asustado, Vicenta. Te dije que no lo trajeras, Carmen, y no me hiciste caso. Agárrate bien. Avancen hacia allá. Agárrate bien. Allá. Agárrate duro, ¿eh? Avancen, avancen. No te sueltes, agárrate duro, ¿sí? Dale, Carmen, avanza. Agárrate duro. ¡No! ¡Hey! ¡Ya lo tiene! ¡Vámonos! Agárrate bien. ¡No se detengan! ¡Agarra al niño! Mi amor. ¡Agarren! ¡Empuja! ¡Cuida a tu hijo! ¡No tengas miedo, mijo! ¡Vete, Vicenta! ¡Aida, vete! ¡Narcos desgraciados! Tan mal y van pa' peor. ¡Salte, ¡Salte,
salió muy alzadito, Larry. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo petateamos? Su jefe pidió vatos fuertes para la cocina. Y este se mira bien. Mejor respondón. Qué bueno. Bienvenido, muchachito. Así que te ibas de mojado para los Estados Unidos. ¿Quieres ser bracero? Pues te sacaste la lotería. Porque yo te voy a dar chamba. Las carnalas me necesitan. ¿Cuánta lana quieres? Yo no puedo conseguir. Me viste cara de pobre, ¿eh? ¿Sabes cuánto cuesta esta camisa? ¿Eh? Pues yo tampoco sé cuánto cuesta porque me la regaló un cuate que se lo llevaron preso. Let's go on down the river, buddy. Rio Bravo. Yeah. Good idea, buddy. You know I always like it better when we get them wet. Come on. Tú eres el lindo Amaro. Narco. Tú y tus vatos mataron a mis jefes en Michoacán cuando no teníamos para las mordidas. Ahora resulta que soy más famoso que el difunto Teca Martínez. ¿Quieres un autógrafo de recuerdo? Está bueno, pechoncho, déjalo. Lo necesitamos fuerte para la chamba. Este vato me gusta, ¿eh? Tienes más güey que un gallinero completo. Pero yo te voy a freír los que te sobran, ¿entendiste? Llévenselo para la troca, órale. Llévenselo ya. ¡No! ¡Mi hermano! ¡Papá! ¡Van a matar a mi hermano! ¡Ya se fregó Aida! ¡Los narcos no perdonan, eh! Otros que van en busca del American Dream. Si es que no los cacha antes la migra. ¡Dalo! Fulano, me saliste muy caro como para que empieces con tus babosadas. ¡Bájalo! ¿No puedes o qué? ¡Pasa una fusta! Inútiles. Hoy te toca correr, ¿eh? O sea que te calmas o te reviento por dentro. ¡Vale! ¡Paco! ¡Míralo! ¿Qué pasó, don Chucho? ¿Anda el animal o qué? ¡Órale! ¡Para! ¡Bájalo! Ey, don Chucho, controle, pues. Ahí lo único que va a hacer es azar al pobre animalito, se le van a quebrar las patas, ve. Mira, Manuelito, a mí nadie me dice cómo tratar mis cosas. Sean animales o personas. ¿Estamos? ¡Párale! ¡Párale! ¡Bájalo! ¡Bájalo! Papá, ¿qué estás haciendo, papá? Déjalo en paz. Yo ya vi cómo mi hermano lo entrena y al caballo no le gusta que lo traten así. Le gusta que lo traten bien, como yo, papá. Este no es lugar para ti. Espérame en el Jockey Club y le apuestas lo que quieres al número 4. Sí. ¿Qué chava no llegó con ustedes? ¿Tu prometido? Está atendiendo algunos asuntos de novio, ¿sí me entendés? Sí, ahí te está preparando una sorpresita eso para que estés bien contenta con la boda, mija, que quede bien bonito, ¿eh? Pues no me contesta el celular desde ayer en la noche, así que más le vale que la sorpresa sea increíble. ¿Estás seguro que este güey no se va a enterar de que estamos aquí? Confía en mi chavita. Si este tipo está vivo, se va a enterar de todo esto hasta que lleguemos a México. Pues si se entera antes, nos chingamos, Marcelo. Antes tendría que matarnos, patrón. Pues aquí es. Por fin voy a verla. Pase. Aquí tenemos lo acordado, señor juez. Con esto completamos los 2 millones que nos pidió, señor juez. ¡Larry! ¡Roscas! Mira, pedí vatos fuertes para trabajar en la cocina y en los campos. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer con unos squinkles? Mira, otros squinkles.
¿Qué vamos a hacer? Pues así empezó el Roscas. Venían de regalito en la bestia. Si no te gustan, nos regresamos a la migra. Míralo, míralo, míralo. Prefiere trabajar con nosotros que verle la cara a la migra. Está bueno. Vas a trabajar para el famoso Indio Amaro. Paga por todos los hombres. Nos llevamos toda la troca completa, Roscas. Órale. Puro escuincle, Larry. Todo sirve. Hombre, Aida, ya no podemos hacer nada, por favor. A menos de 2 kilómetros aquí está la camioneta de mi tía Cruz, ¿eh? Ya casi llegamos. Aguántame, hombre. Oh. Entiende, por favor. A ver, ¿no me dijiste que tu chamaco era lo más importante? Pues entonces piensa en su futuro, hombre. ¿Pasó, don Chucho? ¿Todo listo? Al 100, don Chucho. Usted tranquilo que ese caballo gana porque gana, hombre. Y con él vamos a lavar $3 millones. Una belleza, ¿sí o qué? Mismo, por eso somos sus socios, para lavarle su billetito extra, ¿va? Ese. Tío, me dice el jockey que fulano no puede correr así de prestado. Pues no agarra rienda el caballo. Yo creo que son los madrazos que le dio. No, yo ahorita lo voy a tranquilizar. A ver, No, espéreme, don Chucho. Lo que pasa es que hay mucha prensa ahí, fotógrafos, y eso nos conviene armar un escándalo. Mire, usted tranquilo, no se agüite. ¿Por qué no metemos el caballito que tiene ahí atrás? Yo hablo ahorita con la gente de la reja, con los jockeys, suelto un billete, arreglo todo, igual ganamos, hombre, no pasa nada. quítale el número y que se lo pongan al otro caballo. ¿Viste, gallito? ¿Sabes qué? Yo no me trago al consuegro. Mira, Manuelito, por ese man, nosotros sobrevivimos y pudimos mudarnos para Juárez. ¿Me entiendes? Y quitando eso, ahora va a ser familia, Manuel. Así es que o le agarras cariño o te jodas, Manuelito. Vámonos, que llegó la hora de prender la lavadora. A comprar un campeón. Número 4, señores. ¡Vámonos! Nos vamos a ir. Pero si te quieres quedar en México, entonces dime. Porque en menos de 10 minutos va a llegar la migra, ¿eh? Mi hermano. Papá. Ándale. Oh, it's on now, Phillips. Look, $100 says I can catch more than you today, buddy. You're so funny, man. Come on. Let's go get him. Allá está mi tía Cruz. En esa troca nos vamos a cruzar para el otro lado. ¡Órale! ¿Qué le voy a decir a Rosario cuando me pregunte por mi carnal? La neta, Aida. Nada más la neta, sí. Nosotras no tuvimos la culpa de lo que pasó. Fueron esos narcos hijos de la fregada. Vente, vámonos. ¡Paola! ¡La migra, güey! ¡Diles! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, corre! ¡La migra ya viene! ¡Vámonos! ¡Píquenle! ¡Córrele! ¡Vicenta! ¡Aida, corran, prima! Si no gana el número 4, vamos a estar en serios problemas, gallito. Confía en mí. Venga, viene. ¡Órale, Aida! ¡Ayúdame, por favor! ¡Camina! ¡Por favor! ¡Corre, vamos! Aida, ¿qué haces? ¡Ay! ¡Ayúdame, por favor! ¡Párate ya! ¡Párate, Aida! ¡Piensa en tu hijo, por favor! ¡Hombre! ¡Aida! ¡Por favor! ¡Paola, vamos ya! ¡Escúchame! Son 2 migras. Nos vamos a subir a esa troca. Sí, ahí no nos van a alcanzar. ¡Vámonos! No. ¡Vicenta! ¡Hombre, ven acá! ¡Vicenta! ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? ¡Vicenta, tiene que dejar a esa vieja! ¡La van a atrapar! Paola, tú ya súbete. Tu prima va a inventar lo que sea para salir de ahí. ¡Ándale! Lo siento.
Piensa en tu hijo, cara. You there, Martin? She's pregnant, man. Es mi hermano. Cara. Alto ahí. ¿Te entregas por las buenas o te entregas por las malas? A ver, esa mujer está embarazada y ese güey la va a madrear. Si le pasa algo, ustedes van a ser los responsables. Me imagino que tú eres el coyote de este grupo. Esta vez no me vas a atrapar. ¡Vicente, corre, por favor, ya! ¡Alto! Guess what, Danny? You owe me $100. What's wrong with you, man? Call the patrol. ¿Estás bien? Quiero saber cómo conociste a esa coyote y cómo la encuentro. Te pareces más a mí que a mi hermana Edelmira, ¿eh? Tú me enseñaste ese truco de las luces artificiales, tía. Exacto. Siempre las traigo conmigo. Si no me las hubiera llevado, ese tira sí me hubiera atrapado, hombre. Lo que no sé es qué le voy a decir a Rosario ahora, hombre. A su hermano se lo mataron los narcos y a su hermana se la llevó la migra, que se la caray. La migra va a estar aquí todo el mes, hasta que empiece la cosecha en California. Después aflojan un poco. Oye, lo que sí es que ese policía está re guapo, ¿no? Nunca lo había visto por aquí por las palomas. Migra me cae. En lugar de estarnos persiguiendo a nosotros, debería de atrapar esos narcos. Es la orden de excarcelación. Después de 3 años presa, por fin va a salir libre. Que ustedes prefieran que una extranjera como yo les cante. Mi momento, che. Me parece que pasa algo. No manches. No puede ser. Estoy libre. ¿Es en serio? Me lo mataron. Los narcos mataron a mi hermano. Quieres hablar, bro. ¿Cómo te llamas? Aida. Déjame decirte una cosa.
No solo los narcos se aprovechan de la gente ilegal como tú. También los coyotes como esa, que tuvo la irresponsabilidad de cruzarte embarazada. No, a mí nadie me obligó. Yo vine porque quise. ¿Cuánto le pagaste? ¿Crees que lo hace por gusto? ¿Desde dónde te trajo? De Michoacán. Y para que sepa, es más seguro intentar cruzar así, embarazada, que esperar en mi tierra que vengan los narcos. Pero sí, a mi gobierno no le importa. All right, Danny, we're ready. Let's get the hell out of here. ¿O qué me van a hacer? Usted regresará a México para tener hijo en su tierra. ¿Entiendes? Apenas la deporten, la cruzo de regreso. Le voy a llamar a los contactos de la migra para que nos digan cuándo la deportan. Pero esta vez la voy a pasar a ella sola, por la frontera legal. Ay, prima, ¿la gringa Thompson? Yeah, my dear. La gringa Thompson will do it. Primero es una canija. Pero mejor cuéntame cómo te fue allá con tu novio. ¿Fue a verte la Abelardo allá en Juárez? Oh, pues sí. ¿Y luego? Las 3 noches fue. ¿Y qué pasó? ¿A poco ya tiene la fuga planeada? Pues todo está listo para que Abelardo y mi mamá se vengan a vivir conmigo para los Estados Unidos. Ya nada más una semana, tía. Y otra vez vamos a estar juntos después de 10 años. ¿Sabes por qué voy a pasar contigo el resto de mi vida? No, pues no soy adivina, fíjate. Ay, me vas a tirar. Porque eres la vieja más valiente que he conocido. Creciste sola, sin tu papá, con tu mamá secuestrada en mi casa, pero aún así seguiste adelante, seguiste luchando. Hasta la lana que necesita tu mamá para curarse, la juntaste cruzando la frontera 1000 veces sin que te atraparan. Muñequita, usted es la vieja más ching de todo Juárez. No, pues eso lo dices porque me amas. Te amo. ¡Elvira! Elvira. Elvira. Ay, Elvira. Ay, Elvira, ¿qué pasó? Abelardo, me siento mal. Me siento muy mal. ¿Qué pasó? Ay, viejo. Yo creo que ya me llegó la hora. Pues tengo que avisarle a Vicente, ¿no? No. ¿Cómo que no? Por eso te mandé llamar, ¿no? No quiero que le digas nada. Si mi hija se entera, va a querer adelantar los planes y... No. Primero... Mejor adelantamos la fuga, ¿va? Entonces no se lo vayas a decir por teléfono. Quiero que me cuides mucho, amiga. Sí. Prométeme que me la vas a cuidar de tu papá. Cuídala. Te lo prometo y no me chille, man, que me va a hacer chillar a mí también. Tengo mucho miedo. No te preocupes. Y tú sabes que yo doy la vida por tu hija. Te juro que le tengo mucho miedo a tu papá. Y además... Tengo el presentimiento de que algo malo va a salir. No va a pasar nada, Elvira, tranquila. Algo malo va a pasar. Vete por mi hija. Cuídala mucho. Cuídala mucho. No quiero que la vaya a ver tu papá, por favor. Pues tranquila. ¿Va? Mi amor, ya te me convertiste en un hombre de verdad. No lo puedo creer. Voy
poder ir a tu boda. Ay, Chavita, si tu mamá te viera. Yo ya te dije que cada vez que estoy contigo siento como si estuviera con mi mamá. Yo sé que ya nos está viendo ahora, donde quiera que esté. ¿Y para el poligringo no hay un abrazo ni nada? Mi amor, ¿cómo lograron sacarme? La última vez que me visitaste, tú me dijiste que... A ver, se suponía que iba a pasar 2 años más aquí, ¿no? ¿Qué hicieron? Amor, ya habrá tiempo para explicarte. Ahora, desgraciadamente, nos tenemos que ir. Para que Domingo esté interrumpiendo mi masaje tiene que ser porque alguien se murió. Porque si no, créeme que el muerto va a ser él. ¿Pasó algo? ¿Es él, verdad? ¿Mario pareció vivo? ¿Es eso? ¿Por eso me soltaron? Ara, Marcelo y yo tenemos todo bajo control. Tú puedes confiar en nosotros. Olvídate de ese tipo, amor. Te aseguro que él no va a ser un problema en tu vida. Digo, en caso de que esté vivo. ¿Cómo es eso que se desplomaron las acciones? Es la segunda caída fuerte. Algo está pasando. Esto no puede ser, Domingo. No suena casualidad que las 2 inversiones más grandes que hemos hecho este mes hayan caído más de la mitad. ¡Se perdieron 500 millones! Y esa no es la peor noticia que te tengo. Araceli salió de la cárcel. ¿Cómo se nos fue esta información? A ver, ¿quién es el imbécil al que tengo que echar? ¡Afuera! Mario. Gustavo, me llamo Gustavo Virtuol. Oíme bien. Nada de casualidad. Alguien muy hábil está usando todo su poder para romperme las pelotas. ¿Estás seguro que tiene que ver con los aceros y con Araceli? Así que tenés 48 horas para darme un nombre. ¡Un nombre! O con esta mano te voy a arrancar el corazón por la boca. Pásenle a lo barrido. Pásenle. Bienvenidos a su nueva casa. Aquí les vamos a dar comida y chamba. Mucha chamba, para que no les sigan las ganas de irse al gabacho, a aguantar guamazos de los gringos, pues no. Secuestradores, hijos de la ch... ¿Les falta lana para contratar empleados o qué? Tráiganme ese. Pónganmelo aquí. A ver, vete aquí, ponte aquí. Vas a aprender a la mala que yo ahora soy tu dueño. ¿Ves todos esos muertos de hambre como tú? Pues yo los he salvado de la migra, de los coyotes y los polleros. Aquí vienen a trabajar en mis sembradíos o a cocinando meta, ¿eh? Así que no te quejes. Agradece que tú hablas tu idioma, ¿eh? Y no es un gringo explotador. Shh. Aquí hasta los bañamos con un servicio de lujo. Pónganselo ya. ¡Métanlos! No se vayan a enfriar. La jornada empieza antes del amanecer y termina a la medianoche. Este hotelito 5 estrellas no cierra nunca.
¿Vas a abrir un hueco en el suelo, Rosario? Ya cálmate, me tienes loca. Ven, empújate un tequila para que te relajes. Ándale. Ya Vicenta debe estar por llegar con tus hermanos. Digo, si es que no cayeron presos todos. Oiga, que la boca se le haga chicharrón, ¿cómo dice eso? Ay, chicharrón, me encanta el chicharrón. También el pepino con su zumito de limón y su chilito, mira, bien rico. Lo reventaste, llegó el reino de Roma, vamos. ¿Qué pasó? ¿Y Aida y Juan Pablo? Se quedaron afuera. Es peligroso, se los pueden... Ey, venga para acá. Chela, llévatelos al sótano, por favor. Vengan para acá. ¿Qué pasó? ¿Dónde están Aida y Juan Pablo, Pues no lo puedo evitar, pues. Tu hermano desapareció en el río y Aida se la llevó la migra. Ya te dije que no hablo inglés. Estoy muy nerviosa. ¿Y cómo querer trabajo en Estados Unidos si no hablas inglés? Pues... ¿Por qué no trabajar en México? Mojados. Traen la basura de México. Usted no me puede decir basura. Es igualito al candidato güero ese que se la pasa diciendo que los mexicanos somos todos delincuentes. Quería el nombre de mi huella coyote. Hey, stop, Martin. She's pregnant. Come on. Los que tienen que pagar por esto son los coyotes, como la vieja esa que se escapó. Esos que se la pasan extorsionando a migrantes necesitados como ella. Look at her. She's pale, man. Get a doctor now. Give me a kit. Now. Hey, tranquila, no todos somos iguales. Yo simplemente hago mi trabajo. Y para eso me vas a ayudar. Me vas a decir todo lo que sabes, ¿verdad? Yo soy hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador. Yo